Bueno, ya lo decíamos, los resultados de un censo son sumamente importantes para estimar las necesidades de la población y también a partir de ello definir políticas y acciones que mejoren la situación de sus habitantes. Está con nosotros Beatriz Muriel, ella es investigadora senior del INESAD, que es justamente el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo. Nos va a acompañar para hablar sobre este tema tan importante como es el censo. Beatriz, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ruth, por esta importante oportunidad de compartir algunos comentarios sobre el censo. Definitivamente. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza y que es importante dilucidar. ¿Por qué es importante un censo? Bueno, el censo es fundamental, ¿no? Yo puedo hacer una analogía. Es como cuando uno está enfermo y va donde un médico, ¿no? Entonces el médico le hace una serie de exámenes, ¿no? Le mide la temperatura, ve si los latidos del corazón están bien, o le hacen exámenes de la sangre, etc. Y a partir de esa información, él obviamente determina cuál es la enfermedad y lo cura, ¿no? Exactamente el censo para los sociólogos, para los economistas, para los politólogos, es ese tipo de información necesaria para promover, en este caso, curar. En este caso es promover el desarrollo social, promover el desarrollo económico de Bolivia. Entonces es fundamental un censo. A partir justamente de estos resultados, decíamos bueno, a través de nuestra página web y el Facebook, no somos un país con tradición censal, ¿no? Hemos hecho, este es el 11º censo de población, es el 5º de vivienda. Y bueno, pues, ¿qué medidas se han establecido a raíz de los resultados de un censo de población y vivienda, por ejemplo, en lo que se refiere a, no sé, pues, cuanto participación popular, que es lo primero que se me ocurre y se me viene a la memoria? Exacto, justamente el año 92 se hizo un censo después del 76, donde se aplicaron se comenzaron a aplicar varias reformas en el área social. Por ejemplo, la reforma educativa viene de la percepción de la cobertura de la educación era muy baja, muy poca gente iba a las escuelas, principalmente en las áreas rurales y principalmente en las mujeres. Eso permitió, por ejemplo, el censo del 92, también en el área de salud, ya en los años 90, se promueve varias medidas para atención materna, para atención postnatal para los niños, etcétera, para obviamente mejorar las condiciones de salud también. Entonces ha sido muy importante la encuesta de 92 para determinar cómo estamos y qué se puede hacer. Y de ahí algunas grandes reformas, lo que viene a ser después el SUMI, la ley del diálogo, por ejemplo, y la misma transferencia de recursos se hace a partir del censo del 2001, ¿no? Que están dentro de lo que era en esa época el alivio contra la pobreza, los recursos que teníamos de condonaciones de deuda hecho el resto del mundo a los bolivianos, ¿no? Entonces hay varias medidas y varias acciones políticas que se pueden hacer a partir de la información del censo. ¿Y estas medidas, estas acciones se han visto plasmadas en la mejoría de la condición, de la calidad de vida de los bolivianos? Sí, en general sí. Yo creo que hay un gran esfuerzo desde los años 90 en mejorar los indicadores sociales, en mejorar la salud, en mejorar la educación, en mejorar las condiciones de vivienda, los servicios de electricidad, agua potable, etcétera. Incluso dentro del marco de lo que son los compromisos del año 2000 que tenemos en los objetivos del desarrollo del milenio, que sí son compromisos internacionales que tenemos y hay mucha voluntad, yo creo, de todos los gobiernos de promover mejoras en este sentido, ¿no? Y en el Plan de Desarrollo Nacional también. Sí, el Plan de Desarrollo Nacional toma estas políticas sociales y obviamente las determina para los futuros años, ¿no? Para acciones que va a realizar el gobierno y que está realizando en varias líneas en los próximos años, ¿no? Ya. Lo veíamos en el transcurso de todos estos meses que estás hablando del censo, sus repercusiones y algunas aristas que han salido por ahí, y ahora lo veíamos en el sondeo, el tema de la distribución de los recursos económicos. ¿Cuál ha sido el movimiento y la distribución de los recursos económicos del país a propósito de las conclusiones que lanza el censo? Bueno, la coparticipación es lo más importante, ¿no? Es el 20% de las transferencias de 8 impuestos nacionales a los gobiernos subnacionales. Específicamente estamos hablando de los municipios. Eso obviamente
tiene un criterio de equidad, y el criterio de equidad está relacionado con la población de cada municipio. O sea, eso se va a redefinir seguramente con el nuevo censo. El otro es el impuesto directo a los hidrocarburos, no a nivel departamental. El sistema es un poco complicado, pero para resumir, un porcentaje de los ingresos van a los departamentos productores, el 12.5%. El 31.25% van a los departamentos no productores. De esos porcentajes, los departamentos distribuyen a los municipios un porcentaje. Antes era el 35% y de acuerdo a la ley del 2008 ha sido el 70%. Eso sí tiene criterios poblacionales, o sea, de acuerdo a la cantidad de población de cada municipio, yo te doy cierto dinero, pero eso es a nivel departamental, ¿no? Cuando es la primera distribución, la primera política, esa no tiene criterios de equidad, ¿no? Es simplemente doy a los departamentos productores tanto y a no productores tanto, sin ver temas poblacionales. Entonces, la parte de los departamentos a los municipios va a ser importante. De todas maneras, una parte de estos recursos ya está comprometido a la renta dignidad, ¿no? Claro. O sea que ya están usados, ¿no? Prácticamente, pero al margen de justamente este análisis que tú haces, por ejemplo, se ve en el censo el tema de la asignación de recursos para la lucha contra la pobreza. No vamos a hablar de quién es el productor, o vamos a hacer una radiografía solamente de cuánta gente hay en qué regiones. Solamente los que han sido los recursos del HIPIC, que decía que son recursos de alivio a la deuda, ¿no? En vez de devolver el dinero a los que nos han prestado, utilizamos esos dineros para mejorar aspectos de salud, educación e infraestructura social. Un porcentaje sí tiene un componente de pobreza, es decir, los municipios más pobres tienen una mayor prioridad relativa, ¿no? Se les da más dinero con estos dineros, pero es el único tipo de transferencias que tiene esta idea, ¿no? Esta medida. Los otros son poblacionales y muchos otros son simplemente a nivel de departamentos, ¿no? Se transfiere a nivel departamental, etcétera, por territorio. El otro tema que es político, pero no deja de ser económico finalmente, es la redistribución también de escaños para la Asamblea, ¿no es cierto? Se puede ver un mapa, digamos, de cómo han ido redistribuyéndose, cómo han ido cambiando justamente este tema a raíz de los censos. Sí, obviamente La Paz siempre ha sido un alto nivel poblacional, pero Santa Cruz y Cochabamba han llegado a tener una participación importante por el incremento de la población, y seguramente se habla mucho que Santa Cruz, se especula, porque todo es especulación hasta que salgan los resultados. Exacto, sí. Que Santa Cruz ganaría varios escaños, ¿no? Ahora tiene 25 en la Cámara de Diputados y probablemente podría ganar más. 5 más, ellos esperan, si son 3 millones. Sí, eso esperan. Yo creo que sí yo creo que La Paz no va a perder tantos escaños como se especula, porque yo creo que ha habido mucha migración también. El eje de Bolivia sigue siendo bastante importante para la migración por cuestiones económicas, ¿no? En busca de trabajo, etcétera, y estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Yo creo que siguen siendo ciudades bien importantes de captación de migrantes del resto de Bolivia. O sea, yo creo que La Paz no creo que pierda muchos. Esperamos, veremos mañana con los datos del censo. Exactamente. Ahora, ¿cómo le afectan estas tendencias y perspectivas a partir de la información censal al ciudadano de a pie en su cotidiano vivir? Sabemos y hemos establecido que es importante, porque estamos hablando de políticas nacionales que nos van a ayudar a luchar contra la pobreza, a tener mejor acceso a salud, a educación, a saber realmente cuánto valemos, cuánto nos ingresa, cuánto gastamos. Ahora, ¿cómo es que le afecta los resultados al ciudadano de a pie? Yo creo que desde los jóvenes, ¿no? Que están en el colegio necesitan saber la población, cuántos son, cuánta es la estructura de población, cuántos jóvenes hay, en qué condiciones están, etcétera, ¿no? Y desde un punto de vista de ser ciudadano, yo creo que es fundamental
entender en qué situación social estamos, o sea, en términos de los servicios sociales, salud, educación, etcétera, obviamente para ser copartícipes del desarrollo social y económico que estamos viviendo, ¿no? El desarrollo no es algo que nace del gobierno y el gobierno lo hace, el desarrollo es de todos, entonces todos deberíamos partir de esa visión, ¿no? Hay algunos datos, por ejemplo, me parece muy interesante el acceso a Internet, ¿no? Hoy en día uno habla con personas de otros países y no conciben, por ejemplo, los países desarrollados que no tengan Internet. Exacto, en las áreas rurales, por ejemplo, creo que es cerca del 10% de la gente que tiene acceso a Internet. Eso es ahora, digamos, que estamos en una era de información y conocimiento tan importante y el Internet es información, podemos recabar de todo lado, es tan fundamental. Tener esta tasa tan baja es algo realmente muy triste, ¿no? Entonces eso obviamente va a conllevar a hacer nuevas políticas, ¿no? Nuevas mejoras probablemente de acceso a Internet, nuevas medidas que permitan el desarrollo frente a nuevos retos a nivel mundial, ¿no? Bueno, justamente hablando de Internet, hay de pronto algunas preguntas que han generado susceptibilidad y una de ellas, hay 10 preguntas y yo he rescatado un par de ellas que tienen que ver con el ámbito económico y que quisiera que así puntualmente y rapidito nosotros les ayudemos a las personas a entender que en realidad no hay por qué hacer conflicto de las mismas, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, ¿está ocupada o desocupada? Las personas que de pronto tienen 2 viviendas, 3 viviendas, o están en refacción una, o están esperando alquilarla, está deshabitada, o sea, tiene que definitivamente plasmarse en el censo. Claro, eso es importante para saber las condiciones de pobreza, ¿no? Porque en una vivienda de repente puede haber 10 personas en un espacio de 3x3. Eso, de hecho, muestra un hacinamiento muy negativo, ¿no? Y obviamente en el otro caso, bueno, no habría problemas de pobreza, es una cuestión de información, ¿no? De información, básicamente. Que es fundamental, ¿no? Cuando preguntan, por ejemplo, en la pregunta número 13 dice, ¿tiene un solo cuarto para cocinar? Claro, es muy importante separar la cocina de los lugares donde uno va a dormir, de los lugares donde uno se va a asear, ¿no? Pero sabemos que muchas veces por las condiciones de pobreza, el hacinamiento, ahí también la cocina, etcétera, ¿no? Entonces eso es fundamental. Refleja el estado de pobreza, si hay o no hay en este caso, ¿no es cierto? Refleja calidad de vida. La calidad de vida. Bueno, ¿cuántos cuartos o habitaciones ocupan su hogar sin contar el cuarto de baño y la cocina? Es la pregunta número 15. Claro, que es muy importante también en el mismo sentido de hacinamiento que tenemos. Ese es un indicador de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, por necesidades básicas insatisfechas, las características de la vivienda, por ejemplo, son muy importantes. Y hacinamiento es importante. Las condiciones de cómo están el muro, cómo está el techo, eso es parte, ¿no? Una persona que tiene precarias condiciones de hacinamiento, etcétera, es una persona que es considerada pobre, ¿no? Porque no tiene recursos para tener una mejor vivienda, ¿no? para vivir. Bueno, esa y otras preguntas más que tienen que ver si tiene internet, si tiene acceso, ¿no? Si tiene televisión, si tiene movilidad, si tiene cuadratrack, si tiene canoa, obviamente le van a aprender dependiendo de la región donde se encuentre, va de alguna manera a definir justamente el poder adquisitivo que tiene la persona. Sí, exactamente. Yo creo que son indicadores de riqueza, de acceso a telecomunicaciones, que es tan importante, ¿no? Un poco nos permite ver cuánto estamos yendo hacia adelante. La idea es ir hacia adelante, ¿no? Si cada vez estamos mejor, yo creo que todos estamos más felices, ¿no? Claro. Entonces la idea es ir cada vez hacia adelante, ¿no? Lo dijo, por ejemplo, la idea de vivir bien, ¿no? Vivir bien seguramente será en una casa muy confortable, todos teniendo acceso a salud, probablemente todos teniendo internet, al menos teniendo un auto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante responder incluso con mucha sinceridad esas preguntas, porque a los investigadores como yo nos permiten determinar dónde están los problemas y qué se puede hacer para solucionarlos, porque ese es el punto, no es como el médico. Si el médico va y el médico va preguntando y la persona miente, probablemente no le va a encontrar la enfermedad exacta. Entonces, mal lo puede curar. Exactamente es la información, es este tipo de información para investigadores como yo, ¿no? Bueno, gracias, Beatriz. Se ha pasado el tiempo rapidísimo. Mira, sí. Había cosas que hablar, como el tema del empleo, la pregunta del empleo, si trabajó hace 1 semana, hace 2 semanas. Ojalá ese no sea indicador de empleo, ¿no?
No debería ser, porque no es un empleo digno, empleo pleno. Es internacional, ¿no? Son algunos... Empleo, podemos charlar otra, porque es mi área de Sí, expertise. Sí, yo sé. Pero son indicadores internacionales, es cómo se mide a nivel internacional, aunque hay muchos cuestionamientos sobre cómo se mide empleo y desempleo, ¿no? Definitivamente. Beatriz Muriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Una Coca-Cola, por favor, antes de que te vayas. Estamos listas y listos para el censo, entonces. Mañana estaremos pues aportando nuestro granito de arena para el crecimiento de este país. La información vital, el conocimiento vital para pues tomar acciones y políticas sobre lo que tenemos que hacer y cómo salir adelante como país.